la palabra en esta tarde para que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esta tarde vamos a tener una lectura, vamos a tener varias lecturas, pero principalmente vamos a ver Mateo, lo que tiene que enseñarnos esta tarde la palabra cuando nos dice que somos la sal de la tierra. Todos conocemos la sal, ¿verdad? Sabemos para qué sirve y para qué no sirve. Vamos a ver lo que nos quiere enseñar esta tarde la palabra, si somos sal o no somos sal. Oremos. Padre amado y santo, Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por este tiempo que tú estás con nosotros, Padre Santo, Señor, sabemos que tú estás en este santo lugar con cada uno de nosotros, Padre amado, Señor, te pedimos que tú toques nuestros corazones, Señor, y nos hagas entender qué nos quieres decir en esta tarde con tu palabra, Padre. Toma control de mis labios, Señor, que sepas poner tu palabra, Señor, para que pueda ser glorificado tu nombre en cada cosa que hagamos en este santo lugar, Padre. Toma control de cada persona que ha venido en este día, Señor, y que salga edificada, transformada y animada para tu gloria y para tu honra, Padre. Te pedimos que tú nos rescates de la manera de vivir que llevamos, Señor, y que nos lleves a buen puerto con tu amor y con tu compasión. En el nombre precioso de Jesús, te lo queremos dejar todo en tus preciosas manos. Amén. En Mateo 5, esta mañana en Alcantarilla, me han tocado también este versículo. Estaba un hermano compartiendo de Mateo, de la bienaventuranza, que somos bienaventurados, ¿verdad? Y también hemos tocado este versículo, y después él también se le va a compartir algo y también ha dicho algo. Digo, bueno, me están tocando la predicación de esta tarde, pero bueno, no importa. Algo tiene que significar eso, ¿verdad? Estamos en el mismo espíritu, ¿no? Amén. Entonces vamos a ver primeramente Mateo 5:13, a ver qué es lo que nos va a decir esta tarde la palabra. Dice así la lectura, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En interrogación. Dice, no sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. En Lucas también nos dice, en el 14:34, vamos a leer en Lucas y Marcos, y ya empezamos. Dice, buena es la sal, 14:34 de Lucas. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? El 35 dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Marcos 9:49 y 50, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. La sal, en la palabra, dice que somos la sal de la tierra. El cristiano, el Hijo de Dios, somos la sal de la tierra. ¿Cómo tenemos que comportarnos en la calle? Como cristianos, nuestra vida la compara como que somos testimonio, como la sal. Ahora después voy a hacer un experimento con la sal. Una tontería, pero la vamos a hacer. Una prueba. Nuestra palabra debe ser siempre acompañada de nuestro testimonio. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, de nada sirve. Nuestro ejemplo tiene que ser el principal. ¿Quién fue nuestro ejemplo? Jesucristo, ¿no? Él nos dejó un ejemplo precioso, que lo tenemos en su palabra, precioso. Él no se quejó nunca, nunca dijo nada en contra. También tuvo un momento, como vamos a ver más adelante, que también se enfadó un poco, pero no pecó. Muchas veces nosotros nos enfadamos y pecamos, cometemos ese error. No sabemos dominar nuestros sentimientos a veces y nos enfadamos un poquito. No es correcto, hermano. Tenemos que llevar cuidado con lo que decimos o con lo que decimos. La sal sirve para muchas cosas. La sal literal. Sirve para conservar los alimentos. ¿O no? Sirve para dar sabor. Antes, ahora no, pero antes los jamones, ya se hace poco, se salaban con sal, se curaba el jamón del cerdo, o el lomo, o cualquier cosa. Ahora se hace todo en cámara. La sal tiene mucho significado, pero cuando la sal pierde el sabor, no vale para nada. No perdamos el sabor, hermano. No perdamos el sabor que Dios nos ha dejado. Si no, nos pudriremos. No tendremos ese sabor para poder salar a los demás,
para poder mezclarnos con la gente de afuera. Pero no mezclarnos para hacer lo mismo que hacen ellos, sino para transformarlo por medio de la palabra, por medio de nuestro testimonio y por medio de nosotros si estamos en la voluntad de Dios. ¿Es correcto? Al decir que nosotros los cristianos, por tener a Cristo, somos la sal de la tierra, nos dice la palabra, la sal pura y libre de otros compuestos minerales y de contaminación no pierde su efectividad. Pero cuando el Señor habla de una sal desvanecida, también está diciendo que la sal se echa a perder. Con el tiempo también la sal pierde su sabor, su pureza. Se va desadelizando, entonces ya no vale. Vale para echarla luego cuando hay nieve, como vamos a ver más adelante. O para tirarla, como dice también la palabra, sea hollada, pisada, o algo que no tiene valor. No permitamos que nuestro testimonio sea pisado por nadie. Por nadie. Que sea Jesús el que nos glorifique a nosotros. Para ser sal no se puede pensar como el mundo, es decir, aferrarse a cosas de este mundo para mantenerse en pecado, otra vez. Si hemos degustado la sal a Cristo, no volvamos atrás. Porque este mundo no nos da nada bueno. Al contrario, nos trae perdición, nos trae ruina. Anoche veíamos una película devastadora. No era el título que te dije, es otro título. Es parecida. Devastadora, pero importante. Habla del Apocalipsis. Los jóvenes se quedaron un poco impactados. Aquí hay dos de ellos, se quedaron un poco fuera de sí. Pero es la realidad. A veces vemos cosas o vemos películas que van enfocadas y las vemos y decimos, es una película. La palabra no es una película, es real. Y dice la palabra que lo que no hagamos, dice que lo que vamos a tener, la recompensa que vamos a tener, los que hagamos esto y lo que la recompensa o el pago que van a tener los que hagan lo otro. Tenemos que ser conscientes de que debemos de entender lo que Dios nos quiere decir en cada momento. No estamos en un juego de niños. Estamos en la realidad, en la palabra de Dios. En Marcos 12:30 hay que cumplir los mandamientos de Cristo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. ¿Cómo tenemos que amar? Si hemos sido salados con la palabra de Dios, ¿cómo debemos de ser? El mundo es el gran enemigo de Dios. Si preferimos algo de este mundo que se suponga a él, perderemos nuestra calidad de la sal. Si nos juntamos con el mundo, seremos perdidos. Más adelante vamos a ver que no podemos estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O estamos o no estamos. Porque la palabra nos dice que ni frío ni caliente. Si no, él nos vomitará de su boca. En Lucas 14, 34 y 35, como hemos leído antes, vamos a leerlo. De nuevo dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonarás? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera y el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando vas a hacer un filete de carne y no tienes sal, o vas a hacer un huevo y no tienes sal, ¿cómo sale? No tiene sabor, no le da sabor. ¿Cómo debemos ser nosotros? La sal tiene que salir del salero. Si estamos en la iglesia solamente, o si la tenemos aquí, podemos tenerla mucho tiempo, pero con el tiempo se va a echar a perder. Pero si no la sacamos fuera, de nada sirve. Así el cristiano, si no salimos ahí fuera a compartir, a ayudar, a apoyar, a predicar la palabra de Dios, no servimos. Es malo decirlo o fuerte, no servimos. No lo digo yo, lo dice la palabra. No servimos, no vale. Que sepamos entender lo que Dios nos quiere decir esta tarde. Tú y yo somos la sal, dentro o sal fuera. Debemos de salir. O sea, de aquí o a donde te encuentres, sal fuera. Y así seremos probados qué sabor tenemos, rico o insípido. Cuando salemos fuera, sabremos con qué sabor le dejamos a los demás. ¿Amén? Yo no podré saber el sabor que dejo si estoy siempre en mi casa o de mi casa vengo aquí. Si la gente no me conoce, no me dio a conocer. No sé qué sabor dejo. ¿O qué quiere la gente escuchar de nosotros? Nosotros debemos ser una influencia para la tierra.
para transformarla, no para juntarnos con ellos. El mundo tiene muchas cosas supuestamente, entre comillas, bonitas, placeres, pero placeres momentáneos, que al final vamos a la perdición. Es lo que tenemos que entender. Para darnos sabor, en este tiempo difícil, hoy todo el mundo tiene problemas, porque quien diga no tiene problemas, está mintiendo. Todos tenemos problemas, cada uno de una manera, unos más fuertes, otros más flojos, unos más desagradables, otros menos, pero todos tenemos problemas. Pero los que estamos en Cristo, vemos las cosas con otro punto de vista diferente, totalmente, porque confiamos en aquel que nos amó. ¿En quién confiamos? En aquel que nos amó. Por eso tenemos que entenderlo perfectamente y saber que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Notemos que en el sentido de ser santificados es desde ser apartados del pecado y vivir para Dios. Así como la sal persevera los alimentos de la corrupción, si en el sentido espiritual somos sal, seamos preservados de la corrupción del pecado. Debemos de conservarnos. Vamos a ver algunas características de la sal y su aplicación a lo espiritual y a lo normal. Lo que hace la sal. En lo natural la sal persevera, aparte de la corrupción. Por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, significa que vivimos vidas apartadas del mal, es decir, santificadas. ¿Lo creemos así? En lo natural, la sal detiene el avance de la destrucción de la que se pudra. Es más fácil. Por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, significa que en la reacción a los que nos rodean, nuestra influencia ayudará a la detención del progreso de lo inmoral o lo pecaminoso. Si estamos con las personas que tienen necesidades y podemos hacerle entender el verdadero sacrificio de Cristo, iremos apartando, no nosotros, el Espíritu Santo, porque nosotros no hacemos nada, solamente somos instrumentos de sus manos, de que la gente se vaya apartando del camino pecaminoso. En Colosenses 4, también tenemos aquí un versículo precioso, 4, 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debemos de responder a cada uno? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos dé esa palabra que esa persona necesita, que ese hermano, que esa hermana necesita escuchar. En lo natural, la sal produce sed al que la toma, por lo tanto en lo espiritual, si somos sal, significa que produceremos sed de las cosas de Dios. Debemos de tener ese significado, que el que está a nuestro lado tenga esa sed. Cuando alguien se bebe un vaso de agua con sal, está mala, ¿verdad? Si lleva mucha, o una comida con mucha sal, pero si lleva lo justo, sazonada en lo justo, en su medida todo es justo, todo es bueno. En los excesos, nada es bueno. Por tanto, nuestro testimonio de la vida es muy importante. Vamos a ver también Corintios, ahí tengo varias lecturas. En Corintios 2, 2 Corintios 2, 14 y 16. Para que también veamos lo que si hacemos la voluntad de Dios, lo que nos va llevando. Dice así la palabra, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en todos los que se salvan y los que se pierden. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solamente Jesús. Como la sal, el discípulo debe ser conservado las verdades del Evangelio. ¿Cómo? Con tu testimonio vivir y reflejar la palabra de Dios a los demás. Tenemos que ser un reflejo de Cristo. Cristos pequeños, como decimos muchas veces. No Cristos grandes, pero que no seamos Cristos. Que hagamos lo contrario de lo que decimos. Eso no es así. Debemos ser totalmente diferentes. Muchas veces diferentes a lo que pensamos. Tenemos que pensar como piensa la palabra. Porque la palabra piensa, ¿eh? La palabra dice que es viva y eficaz. ¿Qué es lo que nos hace la sal? Vamos a ver otro punto, ¿qué es lo que nos hace la sal? Cuando una carne
está podrida, la sal ya no puede hacer nada. Ya no vale. Entonces, tenemos que llevar cuidado con eso. Una vez que se descomponen las cosas, no se puede hacer nada. Por eso cuando el cristiano o el ser humano se está descomponiendo espiritualmente, el único que lo puede componer es Jesucristo. No hay otra forma, solamente Jesucristo. Por eso es el que proclamamos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que murió por ti y por mí, el que dio su vida solamente por amor, con esa condición, solo por amor, para salvarnos de este mundo pecaminoso. Todos pecamos, no estamos exentos. Solamente hubo uno, que fue Él, el justo y el que no pecó. Jamás. La sal en la tierra también significa ser valientes, sagaces y veraces. Y así estar combatiendo el mal. Valientes. ¿Por qué? En 2 Timoteo 1:7 nos dice, voy muy rápido, no da tiempo ni poner film. Valientes. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Poder, amor y dominio propio. Valientes. Sagaces. En Mateo 10:16. Dice la palabra, dice, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos en un mundo de mucho problema, de mucho engaño. Desgraciadamente, digo, hay muchas sectas que están engañando a mucha gente, disfrazando la palabra de Dios, no exponiendo la palabra tal y como es. No podemos disfrazarla. Muchas veces en el mundo hay fiestas de disfraces y no se conoce a la persona. Tenemos que llevar cuidado, que no nos disfracemos. Que seamos conocidos, nuestra cara siempre tiene que estar por delante y levantada bien en alto, porque el que nos levanta es Jesucristo. En Santiago 5:12 también dice que tenemos que ser veraces. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es la palabra la que está hablando, no yo. ¿Cómo tiene que ser nuestro sí? Cuando demos una palabra, debemos de cumplirla. Siempre. La sal produce una reacción siempre y no pasa desapercibida al gusto de nadie. Cristo nos dijo que somos la sal de la tierra. No nos dijo vosotros sois caramelo o miel o azúcar. ¿Por qué nos dijo sal y no dulce? A veces hay cosas que tienen que ser duras. Pero si la sal se desvaneciere, como estamos viendo, si los cristianos nos esforzamos por hacer el impacto en el mundo que nos rodea tal y como hemos descrito arriba, somos como la sal que se desvanece, que en griego el original se vuelve necia. No seamos necios, hermanos. No seamos necios, seamos prudentes. Si como la sal se desvanece, es desvanecida o necia, perdemos sus características. Eso implica perder lo que nos diferencia del mundo y nos hace ser más como Él, aún en sentido o en parte de Él. No podemos hacerle a Cristo mentiroso. Muchas veces en nuestro ejemplo le hacemos mentir a Jesús. Y Él no es mentiroso. Nosotros sí. Debemos de entenderlo así y es así. Seamos ejemplos vivos y eficaces. Si abandonamos las propiedades de la sal, como tal pueden ocurrir cosas irremediables. La tierra no puede ser salada. Esto es porque solo los cristianos somos la sal de la tierra, en el versículo que hemos leído de Mateo. Al ser la sal necia desvanecida, ya no servimos más para nada, como hemos dicho antes. No tiene fuerza. Algo sin fuerza es cuando uno ya va siendo viejo y ya le cuesta subir, ya no puede, ya va con el motor casi agotado. No seamos así. Aunque el cuerpo se desgaste por fuera, por dentro se vaya edificando cada día con Cristo. No nos creamos las mentiras del diablo, que no valemos. Sí valemos. Nos dice Jesús que sí valemos. Pero hay unos propósitos para cumplir, unos ejemplos que nos ha dejado en su palabra. En Hebreos 10:39 nos dice,
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Debemos de seguir hacia adelante. Que nada nos pare, pase lo que pase. Seamos por lo que profesamos ser. Amemos al Señor y entonces amaremos a lo que el Señor ama. Si uno ama las cosas de Dios, amaremos al hermano, al amigo, al vecino, al apartado, al que la gente rechaza del mundo, a lo vil del mundo que dice la gente que es lo apartado, lo que no vale para nada. Esos tenemos que amar, porque Jesús nos lo dejó así, que debemos de amar a lo que el mundo aborrece. Y si no, no seremos buenos discípulos de Cristo. Si solamente amamos a quien nos cae bien, malo, hermano. Amar a los perdidos y seremos útiles para el Señor. Entonces seremos verdaderas. Recordemos que hemos sido llamados por Dios para ser instrumentos de sus manos. Amén. En Romanos 12, del 1 al 5, tenemos otra lectura. 12 del 1 al 5. Dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación y de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual de entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera con que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos? Miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Que no dejemos a mal el cuerpo de Cristo. No he dicho amar, a mal, en mal lugar. Todas las personas conocen la sal, todas las personas la han probado. ¿Verdad? Sepamos qué es lo bueno, qué es lo que distingue a cada uno. Seamos aquellos que llevamos el mensaje de aquel que nos amó y amó al mundo. Y solamente con una condición, porque te amó a ti y a mí. En Primera de Pedro también 2, 11 y 12, yo me gusta leer la palabra, como digo muchas veces. Que no sea nunca palabra de ángel, sino que sea un ejemplo de la palabra que habla por medio de nosotros. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de vuestra visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tenemos también que hacer buenas obras, dejar buen ejemplo donde vayamos. El mundo está perdido en pecado y nosotros somos los que llevamos el mensaje del Salvador del Evangelio. Nosotros nos ha dado ese ministerio nuestro Señor. Que sepamos llevarlo, que sepamos ser ejemplo donde nos paremos. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, 4, 1 y 2, también tenemos otra lectura preciosa. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que iste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos quedarnos aquí metidos. Tenemos que salir. Dentro somos todos muy buenos. Todos nos amamos, todos nos queremos. Fuera tenemos que saber qué dice la gente de nosotros. No decir nosotros, yo soy cristiano. Porque no podemos decir yo soy. Porque solamente el que dijo eso fue Jesús. Nosotros no somos. Somos algo por medio de Él. Si no está Jesús en nosotros, no somos nada. El mundo va en mala dirección. No nos guiemos
a la dirección del mundo. Este mundo tiene muchos problemas por el pecado. Hoy se estila mucho los matrimonios gay. Y está bien. Según nosotros no, pero según el mundo sí. El aborto, y está bien. Según nosotros no. Es asesinato. La droga, ¿está bien? No. La sexualidad, ¿está bien? Fuera del matrimonio, no. Y hay para decir millares de cosas. Pero este mundo todo lo ve correcto. Todo. Lo quieren hacer lo malo, dice la palabra, harán bueno. Y lo bueno lo quieren hacer malo. Que sepamos distinguir qué es lo que queremos hacer nosotros también para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Dice en Hebreos 4:12, este lo sabemos mucho, lo que entendemos la palabra, pero a veces no nos gusta. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Entendemos esto? Que sepamos hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios, si sabemos hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Que no seamos contados como pecado. Que hagamos las cosas solamente para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos y para ayudar a nuestro prójimo, que es lo que también dice la palabra, que tenemos que amar. Debemos de amar siempre. Vais terminando en Mateo 5, 11 y 12. Esto lo sabemos también. Y esta mañana ha compartido el hermano de esto. Dice, bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos de gozarnos y alegrarnos cuando estemos en algún problema, en alguna situación difícil. Cuando todo va bien, ¿verdad? Y encima no estamos contentos. Pues la palabra nos dice que cuando tengamos problemas, estemos gozosos. ¿Amén? Es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible para Él. Porque si la palabra no lo dice, debemos de serlo. Nuestro hablar diario sea sazonado con sal, como dicen Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que sepamos, que pidamos sabiduría a Dios, cómo hay que responder. Debemos recordar que los cristianos no hacen la herida. Cuando a veces tienes una herida y te echas sal, pica, ¿verdad? Pero no es la sal la que ha hecho la herida. La herida te la ha hecho mejor el mundo. Y a veces la palabra te duele, te pica, porque dice cosas que a veces no nos gusta escucharlas. Vamos a ir, para terminar, vamos a leer una lectura que está en Hebreos, que la ha leído antes Loli, y la vamos a leer de nuevo. Hoy mucha gente solamente quiere hablar del amor de Dios, pero la palabra de Dios también dice que es justicia. Todo es bonito, pero todo hay que entenderlo. No debemos de rehusar ni obedecer a las cosas que nos dice la palabra. Debemos de tenerlas en cuenta de que por algo están escritas. No están escritas para aquellos tiempos, sino están escritas para nosotros. Tenemos un ejemplo en la palabra, cómo debemos de actuar en cada situación, en cada momento, en cada problema. Dice así la palabra, en Hebreos 10, versículo 26 al 31. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuándo mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conoce al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor? Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es en caer en las manos de un Dios vivo. Peligroso, ¿verdad? A veces leemos la palabra
y no la aplicamos en nuestra vida. La leemos, la escuchamos, la meditamos, pero podemos pensar, eso era para aquellos tiempos. No, eso es para hoy día 7. Hoy no estamos aquí por casualidad, hoy estamos para escuchar su palabra. Debemos de predicar a Cristo, debemos de escuchar lo que nos quiere decir en cada momento. No debemos de dejar las cosas en las manos de otros, sino en las manos de Jesús, que es el único que nos puede llevar a una vida victoriosa. Los cristianos, en la manera en que vivimos, el ejemplo que damos y lo que enseñamos, puede causar sed espiritual en otras personas. Debemos de crear hambre de Dios a cada persona. Somos bienaventurados, como nos dice la palabra. Debemos ser bienaventurados, debemos de amarnos unos a otros. Debemos de saber qué sentido tiene la sal para cada uno de nosotros. ¿Qué queremos ser? ¿Sal fuera del salero o seguir dentro del salero? Con el tiempo, si estamos dentro del salero, se caduca, se desvanece. Que no se desvanezca nuestra vida, porque el único que nos tiene que llevar a flote y hacia adelante es Cristo. Por eso, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una comparación de que esto es el mundo. El agua es el mundo. Si echamos sal, si no la mezclamos, la sal se queda abajo. Nos quedaríamos abajo. Pero ¿qué pasa si la mezclamos? No me lo voy a ver, ¿eh? ¿Qué le ha pasado al agua? Ha cambiado de color. ¿Qué tenemos que hacer con el mundo? Tenemos que mezclarnos con el mundo, pero para cambiarlo, no para que el mundo nos cambie a nosotros. Así tenemos que ser. Transformar el mundo por medio de la palabra. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos en esta noche, que podamos entender el pequeño significado de la sal y el agua. Que seamos sal de la tierra, pero sal verdadera. Amén. Pues cada uno debemos de entender qué queremos ser, qué decisión tomar a partir de este día. No importa lo que te digan, como dice la palabra, seremos bienaventurados cuando demos el paso de fe y sigamos a Cristo. Cada día debemos de coger nuestra cruz. Jesús la cogió una vez y por siempre, para darnos salvación y vida eterna. Nosotros debemos de cogerla para nuestra salvación y nuestra vida eterna. A veces vemos las cosas sin insignificancia. Como antes ha dicho Eri, no tenemos toda una vida. No sabemos si nos vamos a volver a ver la próxima vez. Hoy estamos aquí, hoy es el momento de decir y de elegir dónde queremos pasar nuestra eternidad. ¿Con Cristo o sin Cristo? Por eso aquellos que estemos seguros de lo que queremos hacer en nuestra vida, tomamos la decisión de seguir a Jesús. Y el que no tome la decisión de seguir a Jesús, Él le dará cuentas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Todos. Cristianos, no cristianos, ateos, no ateos, todos, sin excepción. Pero, ojo, mientras tengamos vida, tenemos elección para elegir dónde vamos a pasar. Nuestro cuerpo se queda en la tierra. Hay un dicho aquí en España que dicen que después del muerto, una vez que muere, ya ha terminado de padecer. No, es cuando empieza. Es un error. Mucha gente está sufriendo en vida. Pasa y muere. Dice, ya termina de descansar, pobre tico. No, hermano, la palabra no dice eso. Es cuando empezamos a sufrir. El cuerpo sí va al cementerio. Esta materia se queda aquí en la tierra, que somos polvo de la tierra, como dice la palabra. El espíritu va a Dios, que es de Dios, que nos lo dio Dios. Y el alma va donde elijamos. El alma es nosotros, lo que uno es. O vamos al cielo o vamos al infierno. No hay intermedios. Hay gente que dice que hay un purgatorio, que hay un no sé qué, que hay no sé cuántas. No hay. La palabra no dice eso. La palabra dice que hay un cielo nuevo y tierra nueva. O un infierno para toda la eternidad.
¿Dónde queremos pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Si alguien quiere decidir a partir de este día seguir a Cristo y aceptar a Cristo en su corazón, este sería el momento de elegir. No sabemos mañana si podrás elegir. Hoy podemos elegir porque estamos aquí con vida. Por eso, si alguien quiere dar el paso y aceptar a Cristo como su único Salvador y personal, es el momento. Y si no, vamos a orar, despidiendo de este culto hasta el próximo día. Oremos. Padre amado y santo, Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, que tú nos has tenido aquí en este lugar, Señor. Te pedimos que tú tomes control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que cada cosa que hagamos sea para glorificarte a ti, Padre. Perdona nuestros errores, nuestros fallos. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas entender qué propósito tenemos en nuestra vida, que estamos aquí ahora, qué debemos de decidir, qué debemos de hacer para poder hacer tu voluntad, Padre. Perdona nuestros fallos, nuestros errores, y te pedimos que tú nos glorifiques, que salgamos de este lugar diferente a como hemos entrado. Que seas tú tocando nuestros corazones con tu Santo Espíritu, para que podamos entender qué quieres que hagamos en este día, Padre. Te pedimos, si alguna persona, algún hermano o alguna hermana quiere pasar la eternidad con Cristo, que dé un paso, que se levante su mano. Si alguien se quiere reconciliar contigo también, es el momento, Padre amado, Señor. Y juntos compartiremos ese momento de alegría para tu gloria y para tu honra, Padre. Te pedimos que tú tomes el control de todas las cosas que acontezcan a nuestro alrededor. Te queremos pedir, Señor, que estés con nosotros en todo momento, dándonos las fuerzas necesarias, y todo te lo queremos dejar en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguien se anima a reconciliarse? ¿A aceptar a Cristo? No sabemos si podrás tener la oportunidad de nuevo. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Amén. Nada, pues, hasta la próxima. Bendiciones.